nosotras nos infectamos con algunas de esas bacterias que son resistentes a los antibióticos por culpa de que se lo han dado en la granja de forma masiva a los animales, ya el antibiótico no nos hace nada a nosotras. Y es una de las pandemias silenciadas que hay en temas de salud humana, porque están muriendo miles y millones de personas debido a la resistencia a antibióticos, porque no existen antibióticos ahora mismo nuevos que puedan eliminar las bacterias que les están afectando. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué horas que están ahí escuchando a nosotros, pero bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a más un episodio de Prova, Personas por el Bienestar Animal. Yo soy Sandra. Hola a todas, a todos, a todes, yo soy Pamela y hoy vamos a hablar de un animal que casi todo el mundo tiene en mente, pero conoce muy poco. Ese animalito es la gallina. Sí, porque si hay un animal que está en el centro del debate en bienestar en Latinoamérica, este animal es la gallina ponedora. Miles de millones de ellas viven hoy en jaulas del tamaño de una hoja de papel. Y la pregunta que quiero que exploremos hoy es, ¿qué siente este animal? ¿Qué dice la ciencia sobre su experiencia? Así es, y para responder todo esto, hoy nos acompaña Miriam Martínez. Ella es directora de Bienestar Animal en el Observatorio de Bienestar Animal, OBA. Es una organización que se dedica a la investigación e incidencia desde el conocimiento científico. Miriam, bienvenida a Prova. Estoy muy emocionada de tenerte aquí, especialmente porque yo estuve en la workshop que manejamos junto con OBA para los periodistas y aprendí un montón con su didáctica, con todo su conocimiento. Entonces es un honor enorme tenernos aquí, su presencia hoy para hablarnos un poco más de este tema. Y queríamos empezar ya te preguntando, que te presentes y te preguntando qué consiste tu trabajo y cómo llegaste a dedicarte al bienestar animal desde la ciencia. Hola, muchísimas gracias. Estoy encantada de que me hayáis invitado a este programa. Pues respondiendo a la pregunta, empezaré por la segunda. Explicaré que estudié veterinaria y desde que empecé la carrera me di cuenta de que quería dedicarme al bienestar animal. Porque pude ver cómo trataban a los animales en las distintas granjas que me hacían visitar y por eso realicé un máster en comportamiento y bienestar animal y después un doctorado. Mientras tanto hacía voluntariado con distintas ONGs, así que acabé trabajando en una de ellas, en Fundación FAADA. Allí hacía básicamente rescates de animales y también concienciaba y hacíamos intervenciones para proteger a los animales salvajes que se utilizan en el turismo, en el entretenimiento y demás. Y hace 3 años pasé al Observatorio de Bienestar Animal para centrarme en los animales que se consumen y que se crían en las granjas de todo el mundo. Y ahora mismo, como directora, lo que hago es contribuir a la estrategia del co-liderazgo que hemos formado, 5 personas, para llevar la organización. Y dirijo los planes estratégicos, los planes de trabajo del año, gestionando a las personas de varias áreas, tanto el trabajo corporativo que se hace con las empresas, como el institucional, con las administraciones y partidos políticos, como las campañas, que nos ayudan a ejercer esa presión y a difundir nuestros mensajes. Sí, muy bueno, Miriam. Nosotros hoy vamos a hablar un poco más de gallinas, pero claro, puede estar a voluntad para hablar sobre otros animales. También pido perdón por mi portuñol, que yo sé que algunas veces utilizo palabras que yo creo que sí son palabras en español, pero no son. Entonces, por esto, Miriam, si hay algo que yo hable y tú no entiendas, por amor al Prova, por amor a nuestros oyentes, puedes me preguntar y dice, Sandra, esta palabra no existe en español, porfa. Entonces, lo traducimos. Antes de más nada, quiero dejar esta apertura aquí, porque pobrecitos de nuestros oyentes, ellos no pueden decir, Sandra, tú estás hablando en portuñol, pero entonces Miriam y Pame son responsables por esto. No me dejen hablar tonterías o palabras que no existen. Entonces, regresamos aquí. Hoy el tema sería de qué sienta una gallina. Aquellos que ya tuvieron la oportunidad de ver
cómo es una gallina en la naturaleza, que así escarban, anidan, picotean. Ellas también se comunican, vocalizan, y quien ya tuve la oportunidad de ver la gallina con sus politos bajo sus alas, así, les protegiendo y todo. Sabemos que la industria es muy distinta. Y ahora una pregunta directamente para nuestra experta hoy aquí, Miriam. Vamos directo al corazón del episodio. ¿Qué dice la ciencia sobre lo que siente una gallina? Este animal tiene experiencias. Se han hecho muchísimos estudios a lo largo de los años, porque por desgracia es un animal que se ha estudiado para mejorar su productividad y por lo tanto se han dedicado muchísimas horas. Y lo que sí que está claro desde un punto de vista científico y neurobiológico, por ejemplo, es que como especie las gallinas tienen las estructuras físicas, neurológicas, necesarias para poder sentir dolor, por ejemplo. También tienen un sistema límbico para sentir emociones. Y bueno, como la mayoría de aves, ¿no? Y como también pasa con los mamíferos. Además, también presentan respuestas fisiológicas al dolor, ¿no? Se han publicado bastantes artículos científicos al respecto de cómo responden al dolor en cuanto a que les sube la frecuencia cardíaca, les sube la cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés. Y además tienen comportamientos de rechazo cuando están en situaciones que pueden provocarles dolor o incomodidad. Por lo tanto, ahí es suficiente, de sobra, evidencia científica para decir claramente que las gallinas son capaces de sufrir, que son seres sintientes y no solo son capaces de sentir cuestiones negativas, sino también positivas, ¿no? También son capaces de sentir placer, de disfrutar, de sentir empatía incluso, y hay muchos artículos al respecto. Sí, yo tengo en mi cabeza siempre estas imágenes cuando ya estuve como en haciendas así por fuera de las grandes ciudades en Brasil, de ver esta escena de una gallina con sus politos bajo sus alas, les protegiendo de la lluvia. Ellas también mantienen ese tipo de relaciones familiares. Sí, además son animales muy sociales, establecen sus jerarquías, cuidan de sus familias, si lo queremos llamar así, y desde luego tienen comportamientos que nos hacen ver cómo es de importante, ¿no? Para ellas, los otros individuos que forman parte de su grupo. Miriam, yo tengo una pregunta. ¿Qué comportamientos naturales tiene una gallina cuando puede vivir libremente? Bien, pues una gallina normalmente, y como es obvio por su físico, podría extender las alas, por ejemplo, puede extender las alas, puede llegar a volar un poquito para dar un salto hasta llegar a los árboles. Socializa y tienen un montón de distintas vocalizaciones, está interactuando continuamente con el resto de animales, de gallinas que haya a su alrededor. Se pasa la mayor parte del tiempo buscando alimento, picoteando en el suelo para seleccionar, porque son capaces de seleccionar qué es lo que cogen con el pico y qué es lo que dejan en el suelo. Y, por ejemplo, siguen los ritmos diarios y cuando llega una hora concreta se acuestan y se van a dormir, eligen sitios cómodos para acostarse o en zonas elevadas. Además también anidan para poner los huevos, necesitan material específico para hacerlo y lo buscan por todos lados. Entonces realmente tienen una vida muy, muy activa y muy rica. Necesitan estímulos a su alrededor porque tienen esa necesidad también cognitiva, ¿no? de estar interactuando y realizando actividades continuamente. Mi hermana rescató a una gallina con 7 pollitos, estaban chiquitos, los rescató de unas personas que comercializaban sus huevos y desde entonces yo cada vez que voy a visitar a mi hermana puedo ver el comportamiento que tienen las gallinas y para mí ha sido algo increíble. Puedo estar horas de horas mirándolas porque no solamente tienen el comportamiento que tú dices, ¿no? De extender sus alas. Es como fuesen totalmente independientes. Saben a la hora que tienen que salir de su casa, porque mi hermana les hizo una casa. Salen a la hora que tienen que salir, a la hora que tienen que comer. Los sonidos que le hacen a los pollitos tienen sonidos diferentes. Para llamar cuando un pollito se aleja, la mamá emite un sonido diferente para acercarlos.
Luego también les avisa cuando por ahí hay un depredador, porque mi hermana vive en el campo, entonces hay aves que pueden acercarse, y los llama también. Entonces yo soy vegana hace muchos años, pero es la primera vez que puedo estar como cerca de un animal que es considerado un animal ponedora, ¿no? para la industria, y es la primera vez que yo puedo ver el comportamiento natural y digo, wow, ¿no? Para mí es increíble, de verdad lo veo y digo, qué pena que la gente no pueda ver este comportamiento y solamente piense que la gallina tiene que vivir en una jaula porque tiene que darnos el huevo, ¿no? Quería compartir eso y bueno, quería decir que las gallinas no solamente son emocionales, sino también son seres inteligentes y que tienen comportamientos diferentes a los que podrían experimentar o expresar cuando están en una jaula. Recordé todo esto mientras hablabas, ¿no? Acerca de estos comportamientos naturales. Qué bonito esto, Pame, que dices de las gallinas en el campo. Y mira, Miriam, en estas condiciones, una gallina viviendo una vida natural, pudiendo ejercer sus comportamientos naturales, ¿cuántos huevos pone una gallina en estas condiciones de la naturaleza? Después hablamos de la industria, pero ahora estamos hablando de una condición natural de las gallinas. ¿Cuántos huevos ponería una gallina así? Claro, no puedo decir un dato exacto porque el problema que tenemos hoy en día es que la mayoría de gallinas se han seleccionado genéticamente. Por lo tanto, la mayoría de razas que existen ahora mismo y que las personas pueden tener en sus casas, aunque no las metan en la industria, no son más gallinas naturales. Claro, ya han dejado de ser naturales, pero digamos que hace 50 años o a los inicios, una gallina quizá ponía 20 huevos en todo el año y en cambio ahora están poniendo prácticamente uno al día. Las han seleccionado para que durante todo el año puedan tener uno cada día. Sí, es este el problema, entre comillas, que aunque ahora se sacasen de las jaulas, esa selección genética les ha producido que los continúen poniendo. Sin embargo, sí que es verdad que aparte de la selección genética, lo que afecta a la cantidad de huevos que ponen también es cómo el sistema les favorece, entre comillas, o las explota con la iluminación, por ejemplo, con el alimento que se les da, y por lo tanto está claro que cuando están dentro de una nave en este sistema industrial ponen el máximo, porque está pensado para la máxima eficiencia, ¿no? Para que den el máximo posible. Mira, qué curioso esto, de que hoy no existen más como una raza de gallinas que sea natural, porque ahora son todas cambiadas genéticamente. Esto es muy curioso, cómo nosotros interferimos en la naturaleza y cambiamos las cosas de manera que no hay como regresar. No hay, si ahora queremos ver cómo eran las gallinas antes, no hay, porque no existen más, como tú mencionaras. Qué loco esto que estamos haciendo con el planeta. Miriam, ¿hay algún hallazgo científico sobre las gallinas que te parezca especialmente importante que más personas conozcan? Hay muchísimos. De hecho, hay una revisión bibliográfica de Lori Marino, por ejemplo, que recomiendo que se lea a la gente porque ahí describe todas las habilidades cognitivas, ¿no? y sensoriales de las gallinas. Está muy bien. Pero para decir un par, antes lo ha mencionado Pamela, tienen un repertorio de vocalizaciones increíble. Cuando se ha estudiado, ¿no? a nivel científico se han detectado más de 30 diferentes vocalizaciones y que incluso pueden llegar a comunicarse en los últimos días del polluelo dentro del huevo, pueden llegar a comunicarse y los polluelos vocalizan dentro del huevo para avisar y para comunicarse con la gallina mamá. Y luego, por otro lado, también en cuanto a estos estudios que se hacen a veces un poco, pensados más en las personas, pero que demuestran realmente las habilidades de estos animales, se ha visto que son capaces incluso de reconocer caras. Reconocen incluso hasta 100 caras distintas dentro de su grupo. Por lo tanto, ellas saben exactamente quién es el que tienen al frente, al lado y, son como nosotras, se acuerdan de esas caras y de quiénes son. Es verdad, ahora que lo mencionas, la gallina la reconoce a mi hermana y la sigue. Y también hay otras que la siguen. Sí, incluso mi hermana está trabajando en su computadora y hay una que se pone a su costado y puede estar ahí mirándola. Sí, es increíble lo que dices, sí. Mira, con este marco claro, entraremos ahora lo que pasa a este animal en la industria en el próximo bloque. Estás escuchando Proba, un podcast de protección animal hecho en Latinoamérica.
Encuentra este y todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts o ingresando a compromisoverde.org/proba. Mira, sabemos que hay un montón de estas prácticas de la industria, como el pico, el corte del pico, las jaulas en baterías y un montón de cosas crueles que son realizadas en este tipo de industria. Quería que tú hablase un poco más de estas prácticas y principalmente, ¿qué dice la ciencia sobre cómo las experimenta este animal? Sí, pues para empezar, el sistema más extendido es el sistema intensivo en jaulas. Por lo tanto, lo que se ha creado son unas jaulas donde meten a varias gallinas que no pueden moverse, no pueden extender sus alas. Además, les ponen un plan de iluminación, como decía antes, específicamente pensado para que la puesta sea la máxima posible una vez al día. Y todo es una iluminación artificial con un plan horario muy estudiado. También hay esa selección genética que hablábamos antes, ha creado este sistema para maximizar estas puestas. Y claro, todo esto sí que tiene efectos, tiene consecuencias para las gallinas en cuanto a cómo afecta a su estado mental y a su estado físico, y se ha estudiado. Se ha visto, por ejemplo, que el hecho de no poder moverse o incluso el hecho de tener que poner tantos huevos durante todo el año les produce un sistema óseo debilitado, tienen osteoporosis y por lo tanto tienen más problemas de fracturas durante todo el transcurso de su vida. Y por otro lado, por ejemplo, con algunas de las prácticas que se les hacen también se ha estudiado el sufrimiento, el estrés que les puede ocasionar. El hecho de, por ejemplo, de no poder moverse, de no tener un ambiente con estímulos a su alrededor, o antes has mencionado el tema del corte de picos, que podemos hablar más en profundidad, pero que desde luego también hay evidencias del dolor que les produce, no solo en el momento, sino a largo plazo, esa práctica. Tengo una pregunta para ti, Miriam, ya que estás hablando de las prácticas que sufren las gallinas en el sistema. Quería saber un poco acerca de qué es la muda forzada y cómo lo experimentan, ¿no? ¿Qué impacto tienen en el bienestar de una gallina? Claro, eso también está muy estudiado porque además de hecho está prohibido en varios países. En la Unión Europea, por ejemplo, está prohibido, pero sí que es verdad que se sigue realizando en muchos otros. En Latinoamérica, en Estados Unidos todavía se realiza en distintos niveles, pero todavía se hace. Y desde luego las razones de prohibirlo han sido porque hay evidencia suficiente que demuestra el sufrimiento que esta práctica les produce a los animales. Para quien no lo sepa, la muda forzada consiste en someter a las gallinas después de un año, 8 meses, 12 meses de puesta, según el sistema, las someten a un ayuno de 10 días o 2 semanas, le reducen drásticamente la cantidad de comida, pueden llegar a perder un 25% de su peso. Esto quiere decir, por ejemplo, que una persona, un adulto normal, ¿no? Que pese 80 kilos, por ejemplo, que pierda 20 kilos de golpe en cuestión de 10 días. Y además también le reducen la cantidad de luz. Esto está pensado para que después el cuerpo, el oviducto especialmente, se regenere cuando les vuelven a dar la comida de forma gradual después de esos días y haya una nueva puesta. Por lo tanto, puedan sacar el máximo beneficio de cada una de esas gallinas. En vez de tener que reponerlas, sacrificarlas y poner otras para que sigan poniendo, aprovechan 6 meses más de puesta de huevos continuo por parte de cada una de esas gallinas. Entonces es el máximo de la eficiencia. Desde luego, es durante ese periodo en el que los animales están sin comer y con un ritmo de luz distinto al que llevaban hasta ese momento, les provoca un estrés inmenso. Se vuelven más agresivas porque están frustradas, obviamente, porque no pueden comer. También se les reduce la inmunidad, el sistema inmune. De hecho, hay pruebas, hay estudios que dicen que incluso los huevos después pueden tener más riesgo de contener salmonelosis porque realmente tienen el sistema inmunitario muy debilitado debido a este proceso. Por lo tanto, es una práctica terrible. Terrible, mira, y estamos en Perú trabajando, hay un proyecto de ley que está tramitando ahora en el Congreso Nacional justo para hacer la prohibición de la muda forzada en Perú. Y por cuenta de esto estamos nos reuniendo con muchos expertos y todo, y ahí pegando las opiniones para impulsionar el proyecto de ley y también para aclarar, porque esto todo es dentro de la invisibilidad. Las personas no saben lo que pasa dentro de la industria, porque así es pensada la industria, para que nadie
nadie sepa o qué pasa allí dentro. Entonces, este tipo de trabajo que nosotros hacemos también es para brindar conocimiento a todos. Y tuvimos una reunión con la Asociación Peruana de Avicultura y yo justo había hablado con el equipo les diciendo, mira, a estas personas el concepto de bienestar animal es otro, no es lo mismo que nosotros tenemos. El concepto de bienestar sería que el animal puede tiene sus 5 libertades, su comportamiento natural es respetado, pero para la industria es que los animales produzcan. Y ahí yo preparé el equipo y justo en el inicio de la reunión ellos nos dijeron que estábamos hablando de la muda forzada y la falta de bienestar dentro de esta práctica, y ellos nos dijeron que sin embargo su definición de bienestar está completamente anclada a la productividad. A su criterio, un animal que produce más es un animal bien tratado, porque si no fuera así, el animal no estaría produciendo. Entonces el simple facto de producir sería el necesario para ya detectar que allí hay un bienestar. Gustaría que tú comentases sobre esto, Miriam, porque esto me muero por dentro toda vez que escucho. Sí, bueno, me parece llevar el concepto de bienestar a algo súper simple y totalmente interesado, porque desde luego ni siquiera en los orígenes de la creación de este concepto de bienestar animal, en el que se hablaban de las 5 libertades, podría caber la muda forzada, desde luego, porque una de las 5 libertades es estar libre de hambre o de sed. Por lo tanto, no tiene nada que ver el bienestar animal, ni siquiera ese de las 5 libertades o ese que muchas veces nos encontramos en el ámbito incluso científico, que tiene un toque también de la industria y pro industria, y intentando defender algunos sistemas. Es una cuestión también que tenemos que sacar a la luz, y es que para que haya un bienestar animal, tiene que ser real, hay que seguir a rajatabla todos esos conceptos de los 5 dominios que hay ahora, y que no podemos valorar el bienestar animal solo en función de los intereses de la industria. Tienen que ser realmente basados en el animal, en lo que está sintiendo el animal, en lo que está sucediendo en su cuerpo por culpa de esas prácticas. Es eso, o sea, no pueden basarse en otra cosa. Por lo tanto, me parece que es fácil rebatirles eso en las próximas reuniones. Voy a aprovechar esto y poner un poco más de sazón para que todas pasemos el mismo nervioso juntas. Y ahí entonces hablamos a ellos que desde Compromiso Verde entendemos que hay dimensiones de bienestar animal validadas académicamente que van para más allá de estos indicadores productivos. Y ahí ellos nos contestaron y dijeron que hay estudios de ambas las partes. Y ahí como no queríamos nos meter en algún tipo de argumentos para más allá de esto, pero gustaría de decir y comentar esto contigo, Miriam. Sí, hay estudios de ambas las partes. Desde que paguen, van a recibir estudios diciendo o que quieren. No es así también, Miriam. Claro, desde luego yo no recuerdo ningún estudio en el que se haya evaluado el bienestar realmente con indicadores estrictos y coherentes de una gallina que está sometida a la muda forzada y ya ha salido beneficioso y haya salido como que la gallina está feliz y perfecta de salud. Si lo hay, que nos lo hagan llegar y ya veremos quién lo ha pagado y quiénes son los científicos que lo han certificado. Pero sí que es verdad que hay estudios que pueden ser más ambiguos, desde luego, porque como decimos, durante mucho tiempo, y la falta de inversión por parte de los estados, por ejemplo, en ciencia, hacen que al final quienes hayan promovido todos los estudios científicos haya sido realmente la industria por su propio interés. Por lo tanto, es normal que haya estudios que son más ambiguos y que quizá lo que hacen es disminuir un poco la importancia de los resultados que están encontrando, o haciendo comparaciones entre qué pasaría si la muda forzada, en lugar de ser de 15 días, es de 10 días, ¿no? ¿Cuál de estos es mejor? Pero no yendo a la base real de esto es bienestar animal o esto no lo es. Cuando la ciencia nos dice que una gallina sufre, ¿qué obligación nos genera eso como sociedad?
¿Qué le pedimos a los sistemas productivos a la luz de este conocimiento? Bien, pues cada persona tendrá su respuesta a esto. En mi caso, creo que una vez tienes ese conocimiento, tenemos la obligación moral de actuar en consecuencia. Y no solo hablo de las cuestiones individuales y preferencias o hábitos de consumo de cada persona, sino en general como sociedad tenemos que empujar para que las empresas sean responsables y poner sobre la mesa estas evidencias para que no realicen prácticas que realmente están suponiendo sufrimiento a los animales y por otro lado a las instituciones, ¿no? Los gobiernos y las administraciones que legislan tienen que prohibir ciertas prácticas, tienen que regular para que haya un bienestar animal real. Entonces esa es la obligación moral que tienen la sociedad en general. Y después está la cuestión individual, que cada uno tiene sus circunstancias, pero obviamente creo que una vez tienes esa información, siempre tienes que intentar pues mejorar y preguntarte si hay algo que puedes hacer para evitar hacerle daño a otro ser. Sí, wow, es muy interesante lo que hemos estado conversando en este bloque. De hecho, creo que podríamos seguir conversando muchas horas más. Me quedo con el mensaje que habló Miriam acerca de que hay poca inversión en la investigación, ¿no? Y eso le da pie a que las empresas hagan sus propias investigaciones y que tengan su propio enfoque, ¿no? La muda forzada es una práctica que somete a las gallinas a periodos de hambre extrema para reiniciar su ciclo de postura de huevos. Esta terrible práctica sigue siendo legal en el Perú, pero puedes pedir que eso cambie. Firma nuestra petición en change.org/no a la muda forzada. Miriam, para más allá de los problemas, queremos también hablar un poco de lo que ya está cambiando. Queremos hablar un poco, que tú hables un poco. ¿Qué cambia concretamente para las gallinas cuando una empresa decide pasar a un sistema libre de jaulas? ¿Y qué dice la ciencia sobre esta diferencia? Sí, pues cuando una empresa pasa a ese otro sistema de criar gallinas, para empezar, seguramente recibirá aplausos y podrá ponerse una medalla, con lo cual la clientela estará más contenta y sobre todo si son transparentes sobre cómo va a ser ese nuevo sistema que van a implementar. Y después para las gallinas, desde luego el salir de una jaula les permite lo que hablábamos al principio, pueden por fin extender las alas, pueden caminar, pueden relacionarse no solo con las gallinas que hay en su jaula, sino con las que hay más allá, pueden enterarse mejor de qué es lo que está pasando porque ya no hay esa cantidad de ruido que hay en las naves industriales, todas las gallinas a la vez vocalizando y desde luego a nivel fisiológico se recupera un estado de salud mejor. Por ejemplo, se recupera la salud ósea, esa que hablábamos antes, debido a la falta de movimiento, al final acaban con los huesos deteriorados y cuando empiezan a caminar, ¿no? Otra vez ese movimiento lo que hace es recuperar los huesos, las patas también, porque de estar dentro de una jaula con los materiales y el tipo de suelo que les ponen, realmente les acaban lesionando las patas por varios sitios y al sacarlas de ahí y estar en un suelo adecuado para ellas, desde luego recuperan también la salud de las patas, así que en general recuperarían un estado mental más positivo y su salud física. Sí, yo ya estuve por el trabajo en muchas granjas y granjas de sistema de jaulas de batería y es muy común vermos algunas gallinas por allí, por dentro, con las patas rotas, enfermas, pero están allí como tan juntas unas de las otras que tiene que pararse y mirar con mucho cuidado para buscar a estas gallinas que ahí están. Y yo creo que en estas hay muchas granjas que yo he visitado que todos los sistemas ya son como automáticos y ni siquiera existen como personas humanas yendo allí como todos los días o al menos 2 veces por día, porque la comida ya sale en un sitio automático, electrónico, y el huevo también, cuando se pone el huevo se cale así y ya va por una estera que roda y sale, y esto es muy difícil de localizar hasta enfermedades o cualquier tipo de malo que esté sufriendo una gallina en este tipo de industria. Sí, y de hecho también por esa razón, cuando hay una enfermedad, cuando detectan que hay un parásito o que están sufriendo alguna enfermedad las gallinas, aunque solo sean unas pocas, tienen que
tienen que dar en el agua de bebida, tienen que tratarlas a todas, porque no pueden localizar solo a las que están padeciendo. Es imposible, como dices tú, con tal cantidad de animales, y por lo tanto se trata a todas. Y bueno, y eso a la larga, ¿no? Y durante los años ha producido también otro problema que tenemos a nivel humano, en este caso, que es la resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, bueno, aunque no se den los antibióticos de forma para mejorar el crecimiento, ¿no? Como se hace en algunas especies en algunos países, o ni siquiera se haga de forma preventiva. Por ejemplo, en la Unión Europea se ha prohibido que sea de forma preventiva y solo se da cuando se detecta esta enfermedad. Aún así, todo lo que se ha hecho hasta ahora tiene consecuencias para este momento, y esos genes de resistencia a los antibióticos ya existen y ya están entre nosotras. Y además, como se van a seguir tratando a estos animales de forma global y colectiva, porque no puedes localizar a esos individuos, pues esto va a seguir sucediendo. No se puede reducir cuando no cambias el sistema. A quien no sabe, yo vivo en Londres y acá no es tan fácil buscar huevos de gallinas enjauladas. Casi todos los supermercados aquí tenemos la gran mayoría de los huevos son de gallinas libres de jaula. Esto fue aprobado ya en el gobierno del Reino Unido, que hasta 2030 todas las jaulas serán eliminadas del Reino Unido. Entonces, sí, es posible. Sí es, y vemos estos avances no solo aquí, en Europa también, en muchos estados de Estados Unidos. Sí, esto es posible, pero en Latinoamérica, donde que trabajamos más, esto también está pasando, también es posible. Podemos mirar países como Colombia, como Brasil, que ya tienen un montón de avances, pero lo más importante ahora es sacar este tema de la invisibilidad y empezarmos a hablar de esto, porque no es que solamente no hablando sobre esto vamos a ayudar a los animales. Solo vamos a ayudar a los animales es hablando y haciendo cosas concretas. Miriam, quería saber, desde tu experiencia en OVA, ¿hay investigaciones que comparan el sistema de jaulas versus gallinas libres? ¿Hay alguna investigación que avala? Y si no las hay, ¿por qué o qué es lo que se necesitaría? Sí, hay algunos estudios que han estado comparando distintos sistemas. Sí que es verdad que algunos de ellos comparan sistemas que son intensivos igualmente, porque el hecho de salir de las jaulas tampoco quiere decir directamente que se vayan a un sistema idóneo desde el punto de vista del bienestar animal, sino que hay un paso intermedio, que son las naves. Aunque estén en el suelo, las gallinas siguen estando en una nave y en grandes cantidades. Entonces sí que hay estudios comparando jaulas versus estos sistemas de suelo, y luego otros que comparan con las gallinas camperas, que es como las llamamos aquí, por ejemplo, que son esas gallinas que sí que pueden salir al exterior y pueden encontrarse. Lo que pasa es que todavía, como he dicho antes, todavía faltan más estudios en el sentido de darles una perspectiva, un punto de vista mucho más enfocado en el animal que en la capacidad de producir de ese sistema o en la calidad del producto, que es lo que sobre todo hay hasta ahora. Quería agregar algo que es importante que para las personas que nos están escuchando puedan entender que lo que nosotros pedimos es algo mínimo, ¿no? Es reducir y liberar a las gallinas, cambiarlas a otro sistema un poco más justo. Y es algo que no es utópico, es algo que se puede hacer, que ya se está haciendo, que en otros países ya, de hecho, si no me equivoco, por ahí, Sandra, corrígeme, creo que ya se eliminaron por completo las jaulas. Claro, y exigiendo, por ejemplo, en países donde ni siquiera todavía hay una regulación sobre el etiquetado, como para que los consumidores sepan de dónde vienen esos huevos, pues es muy importante, ¿no? Que se exija que los consumidores digan que necesitamos saber qué es lo que hay detrás para que yo pueda hacer una compra informada y responsable si es que quiero hacerla. Pero sí es posible, como decías, y esa responsabilidad que hemos pasado en algunos casos, ¿no? Y en algunas organizaciones hacia las empresas, por ejemplo, hacia los grandes supermercados, grandes superficies,
ellos mismos, esas empresas se han comprometido y han cumplido, aunque sí que es verdad que tenemos que ir detrás para que hace poquito hemos sacado una campaña en el Observatorio de Bienestar Animal para precisamente empujar para que las empresas que se comprometieron acaben de cumplir, porque no todas cumplen exactamente lo que han dicho, pero hay otras que sí, y por lo tanto son el ejemplo de que se puede hacer y que si hay un compromiso firme de la empresa puede conseguir dejar de vender esas gallinas de jaulas. Y es importante que los consumidores y las consumidoras lo pidan, que exijan esa transparencia y ese cambio para que las empresas cojan esa responsabilidad y muevan el cambio. Sí, sí, es posible. Sí, es la mejor cosa. Sí, este es el futuro de la industria de huevos. Es libre de jaula. Y no solo los beneficios para los animales, pero también para nosotros. Porque como Miriam ya dice aquí hoy en 2 momentos, uno de la resistencia a los antibióticos, que esto sí puede afectar la salud humana. Y Miriam, respecto de esto, en líneas generales, porque como este es un tema que nosotros ya hablamos, ya conocemos, pero para alguien que nunca ha escuchado nada sobre esto, ¿tú puedes hablar como 2 minutos para explicar cuáles son los peligros de esta cantidad de antibióticos que estas gallinas tienen que tomar y el riesgo de desarrollar estas superbacterias? Sí, estas gallinas o los pollos, por ejemplo, y otras especies animales, porque al final es algo recurrente en el sistema intensivo de ganadería. ¿No? Porque son sistemas que llevan al límite a esos animales, a esos miles de animales que mantienen en un lugar y por lo tanto cuando hay una infección, porque además tienen el sistema inmunitario debilitado, es más rápido que se infecten con cualquier cosa y que les afecte. Entonces en ese momento tienen que recurrir al uso de antibióticos y llevan años y años utilizando esos antibióticos, no solo para tratar las enfermedades, sino también para prevenirlas, en algunos casos incluso para potenciar el crecimiento de algunas especies que se dedican, o sea, que se utilizan para carne. Y lo que sucede es que esa cantidad de bacterias que hay en un animal determinado cuando recibe el antibiótico pueden no eliminarse por completo y por lo tanto sobreviven las que son más potentes o más resistentes. Hay una especie de selección y por lo tanto esas que resisten pueden transmitir genes a otras bacterias que no sean la misma, que sean las que producen otra enfermedad, y lo pueden hacer incluso a través del agua. El agua a través de la que se eliminan los residuos de las gallinas o de los cerdos o de la especie que sea, y por lo tanto luego aparecen bacterias, microbiota que posee esos genes que son resistentes a aquel antibiótico que le habían dado a la gallina inicialmente. Y hay antibióticos que también se utilizan en las personas para tratar las enfermedades que nos afectan a nosotras. ¿Qué pasa? Que cuando nosotras nos infectamos con algunas de esas bacterias que son resistentes a los antibióticos que le han dado por culpa de que se lo han dado en la granja de forma masiva a los animales, ya el antibiótico no nos hace nada a nosotras. Y es una de las, se dice, de las pandemias silenciadas que hay en temas de salud humana, porque están muriendo millones, bueno, ahora no recuerdo el número exacto, pero miles y millones de personas muriendo debido a la resistencia a antibióticos, porque no existen antibióticos ahora mismo nuevos, ¿no? De nueva creación, que puedan eliminar las bacterias que les están afectando. Me acuerdo en estudiar esto en la escuela, antes de los antibióticos, si alguien hacía como un corte en su brazo, en su piel, podría morir por la inflamación, porque no había antibióticos para controlar esta inflamación. Entonces, esto significa que si continuamos en estos sistemas intensivos, hay un riesgo enorme de que los antibióticos no puedan más controlar las infecciones de los humanos. Y es cuando me acuerdo cuando empecé a estudiar esto, yo decía, no es posible que nada están hablando de esto. Y es un riesgo muy, muy, muy fuerte de pasar, porque somos hoy 7 billones de seres humanos y estamos produciendo más de casi 80 billones de animales
para consumo. Y de estos 80 billones, decimos que casi más del 50% está en esta industria intensiva. Entonces, es un riesgo enorme que pasamos. Entonces, este cambio que es posible, que las empresas ya están realizando, que hay países que ya están también realizando estos cambios, no son solo para los animales, son también para las personas y además son para la naturaleza. Bueno, la conversación acá está que yo no quería parar de hablar, pero con esta mente vamos llegando al último tramo de esta conversación y seguimos para más cerca del cierre, Pame. Así es, sí, Sandra. Y estamos, falta un poquito para terminar. Como dices, la conversación está muy buena, muy interesante. Miriam, quería preguntarte, si tuvieras que explicarle a alguien que nunca se ha preguntado acerca de cómo viven las gallinas en este sistema de batería, ¿qué le dirías, no? ¿Por qué esto nos debería preocupar a todos o por qué nos debería importar a todos? Sí, pues además de las razones que acaba de comentar Sandra, que son las razones más enfocadas a la salud humana, por otro lado también están las cuestiones medioambientales, de las que no hemos hablado hoy, pero que también estos sistemas tienen un efecto medioambiental brutal y que está calculado además. Lo que pasa es que no se habla lo suficiente en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando se habla de las emisiones, muchas veces se deja de lado el impacto o la importancia que tiene la ganadería en este sentido. Desde luego me enfocaría en que piensen en el sufrimiento de esos animales y que una decisión suya puede ayudar a que miles de animales dejen de sufrir. Por lo tanto, les invitaría a informarse más, pero sobre todo a exigir más, a exigir a las empresas y a las instituciones a que realmente utilicen la evidencia científica que hay, que sigan investigando y que regulen mejor. Y sobre todo con un punto de vista del animal. Miriam, una curiosidad respecto de tu trayectoria. Cuando tú decidiste estudiar para se tornar veterinaria, ¿tú ya tenías esto de que los animales de la industria, cómo son? ¿O cuál fue el punto que tú has hecho como, wow, yo quiero trabajar para ayudar a estas prácticas crueles de la industria, eliminar estas prácticas crueles? ¿Tú puedes compartir con esto? Porque tengo mucha curiosidad, porque son profesiones que ni siempre los profesionales están ahí. Hay muchos veterinarios, por ejemplo, que trabajan por la industria, solamente pensando en los lucros económicos de esto. Entonces, ¿cómo fue esto con tu trayectoria profesional? Sí, pues yo hice la carrera de veterinaria, lo tenía muy claro desde que era pequeñita porque me encantaban los animales y quería dedicarme a algo relacionado con eso, y si no era biología, era veterinaria. Entré con la idea equivocada de que las granjas eran como aparecían en los libros de la escuela o en los cuentos, que eran granjitas, y que yo iba a ser la veterinaria que iba a ayudar a las vacas a parir y a tener su ternero. Y por eso entré. Después, obviamente, fui descubriendo a lo largo de la carrera, hace ya 20 años, que esta imagen idílica era falsa, no existía, y que las vacas, las ovejas, las gallinas, incluso ahora los peces, desde luego se crían en unas condiciones muy distintas. Por lo tanto, fue durante prácticas, en concreto fue durante una práctica en una granja de cerdos, en la que yo tenía que ayudar a parir a esas cerdas. Eran madres, eran granjas, eran hembras, y estaban en esos espacios diminutos. Yo tenía que ayudarlas a parir, meterles la mano para sacar el resto de lechones, porque estos cerdos también se han seleccionado genéticamente para tener más crías de las que tendrían de forma normal o natural. Y estaba hecha polvo, estaban exhaustas. Y fue ahí cuando me di cuenta de que eso no estaba viendo un animal, habían convertido a ese animal en una máquina de parir, ¿no? Y estaba una nave entera larguísima, un pasillo larguísimo de máquinas de parir. Y nadie estaba viendo al animal como un animal, sino eran simplemente objetos que estaban utilizando para poder tener lechones.
Y fue ahí cuando hice el clic y empecé tanto en el mundo del veganismo como a pensar en que tenía que utilizar mi carrera para cambiar ese sistema, para mejorarlo de alguna manera. Sí, gracias por compartir esto. Mira, en Brasil tenemos una expresión que decimos que estas fichas telefónicas que utilizábamos antes para hablar en los teléfonos por la calle, las fichas cuando poníamos, hay quien son así más grandes como yo, se acuerdan, las fichas cayendo en el teléfono. Y en Brasil, cuando descubrimos algo que las piezas se encajan, decimos, ¡ay, la ficha está cayendo! Y a mí me encanta mucho escuchar estos momentos que alguien, cuando comparte con nosotros que en este momento que yo estaba allí con estas cerdas, la ficha cayó. Y esto es, miré la realidad, tomé la píldora roja o azul de Matrix y empecé a ver la realidad como era, ¿no? Sí, muchas gracias por compartir. Miren, yo solamente tengo una última pregunta de mi lado. Sé que hace un momento te pregunté sobre un mensaje que le darías a las personas, pero ahora quisiera que un mensaje así cortito, ¿qué le dirías a una persona que está en el supermercado y que va a comprar huevos? ¿Qué mensaje le dirías a esa persona? Le diría que mire la etiqueta, que se informe bien de dónde viene, que piense qué hay detrás de ese huevo y después de eso decida si quiere comprarlo y cuál de esos distintos de esas distintas marcas que hay, de esa oferta, quiere escoger. Porque eso va a marcar la diferencia, no solo a título individual, sino en cuanto a cómo la empresa después va a detectar que hay más personas comprando un tipo de huevos o que dejan de comprar los huevos de jaula directamente, y eso va a generar un cambio. Entonces creo que cada persona tiene que darse cuenta de que sus acciones, por más que solo sea una persona, son importantes, ¿no? Como decía Galeano, mucha gente pequeña, ¿verdad? Puede cambiar el mundo, pues así tenemos que verlo. Miriam, muchas gracias. Hoy tuvimos esta oportunidad enorme de ver y sacar estas gallinas de ser en parte de una línea de producción y ponernos en contexto la realidad de la vida de las gallinas, que sí son seres sintientes, que tienen sus experiencias, sus comportamientos propios y su capacidad de sufrir. Y con la capacidad de estar bien cuando se les da la oportunidad. Muchas gracias por todo su conocimiento, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y que podamos estar juntas por más veces. Muchas gracias a vosotras por darme voz, dar voz a las gallinas y por todo el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Miriam. Y bueno, solamente recordar a las personas que ya hay investigaciones que pueden ingresar a internet a buscar estas investigaciones que ya hay y que pueden tomar una decisión basada en ciencia, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Claro, todo lo que hablamos acá es comprobado y pueden ir busquen la verdad. Y si este episodio te hizo ver algo diferente, compártelo. Que más personas tengan esta conversación es también una forma de cambiar las cosas. Suscríbete y nos vemos en la próxima semana. Proba es un podcast producido por Compromiso Verde. Si este episodio te hizo reflexionar, te invitamos a compartirlo, porque cada vez que este mensaje llega a alguien más, estamos un paso más cerca de cambiar la realidad de millones de animales.